Hola a todas y todas. Bueno, continuamos con el módulo 4. En esta oportunidad vamos a estar hablando de una de las situaciones especiales, que es el embarazo adolescente, y algunas cuestiones que no debemos dejar pasar cuando estamos tratando con una adolescente embarazada. Bien, primero que nada, definamos qué es un adolescente. Según la Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como un periodo entre los 10 años y los 19 años de edad. Hay algunos autores que hablan de que la adolescencia llega hasta los 25 años de edad, pero bueno, eso este, dependerá también de algunas características de ese adolescente, esa adolescente. La tasa mundial de embarazo adolescente se estima que un 46%, entre 1.000 niñas adolescentes eh, hay 46 embarazos. Eso es a nivel mundial, pero si no, hacemos foco en América Latina y el Caribe, esta situación es bastante más crítica, porque hay mucho más embarazos adolescentes, sobre todo en estas edades entre 15 y 19 años. ¿Sí? Por eso eh, no es menor hacer foco especial en el embarazo adolescente. América Latina y el Caribe tienen tasas, son las segundas en tasas más altas de embarazo adolescente. Obviamente África es un continente que tiene una tasa muy superior. Bien, por supuesto que el embarazo adolescente implica riesgos, ¿sí? Y acá en este párrafo dice, habla de que ya desde finales del siglo XVIII se entendía al embarazo adolescente como un problema importante de salud, un riesgo, ¿no? ¿Por qué hablo del finales del siglo XVIII? Bueno, porque si hacemos un poco de historia y leemos algunos libros de época, ¿sí? Más antiguos, ya era como algo común que una adolescente estuviera embarazada, porque se acordaban matrimonios, se casaban desde muy tempranas edades y quedaban embarazadas muy jovencitas, menores. Este, Era algo natural, pero a partir de finales del siglo XVIII se empezó a estudiar y a comprender la importancia de lo que implica un embarazo adolescente y sus riesgos, los riesgos que conlleva. ¿Sí? Sobre todo, hay un mayor riesgo cuando el periodo entre la menarca y el embarazo es menor a 5 años. ¿Sí? Cuando está más cercano a la menarca, ese embarazo es aún más riesgoso desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista nutricional, porque pensemos que un adolescente ya de por sí está en crecimiento y aumenta sus requerimientos nutricionales, si está en situación de embarazo, aumentan aún más. Entonces implica un riesgo nutricional, no solo médico. Miremoslo desde los dos focos e incluso algún otro que vamos a mencionar ahora. Muchos aspectos negativos suelen rodear el contexto de una adolescente embarazada. Por eso es muy importante indagar no solo lo que es el embarazo en sí, la parte biologicista, sino también indagar sobre lo que tiene que ver con el abuso de sustancias, si hay incesto, si son matrimonios acordados, si son producto de raptos o violaciones. También indagar o investigar sobre las enfermedades de transmisión sexual, en qué contexto vive, si hay una red de contención, cuál es la situación familiar, mirar todo el entorno, la pobreza, los entornos familiares disfuncionales, ¿sí? Por eso hoy les decía que había que hacer foco no solamente en lo médico, en lo nutricional, sino que también en todo el contexto que enraba a esa adolescente. Los cuidados y la atención, por lo tanto, en un adolescente deben ser desde tempranamente, o sea, que debemos captar tempranamente ese embarazo adolescente para poder dar una buena contención, una buena atención y no solo mirándola a ese embarazo, sino que a todo el contexto. La intervención debería ser multidisciplinario, yo me gusta más la palabra interdisciplinaria o interprofesional, apuntando a que la atención no sea solo a la gestante, sino que a todo su entorno familiar. Cuando hablo de interdisciplinario o multidisciplinario, quiere decir que no solo es la obstetra partera o el ginecólogo quien se hace cargo o hace seguimiento a ese embarazo, sino que son muchos los profesionales y si se pueden hacer interdisciplinariamente, mucho mejor. Asistente social, psicólogo, licenciado en nutrición, odontólogo, medicina familiar, ¿sí? Como para poder
ver ese proceso de gestación desde los distintos focos y todo el entorno que la rodea. Bien, algunos hechos que conforman o forman parte de la vida de un adolescente y esto que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el crecimiento y la maduración física y reproductiva. ¿Cómo es ese adolescente? ¿Es una adolescente que ya está en un proceso de maduración? ¿Es una adolescente, cómo es toda su composición física? ¿Cómo es su el grado de maduración que tiene? ¿Sí? No es lo mismo un adolescente de 12 años que un adolescente de 17, 18 años. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que hay incrementos en sus requerimientos nutricionales. En capítulos anteriores, en el módulo 3, hablábamos de, bueno, que una embarazada tiene aumentados sus requerimientos nutricionales. Fíjense que un adolescente que está en pleno crecimiento y encima embarazada, los requerimientos nutricionales van a ser aún mayor. eh, la identidad sexual y de género que tiene, ¿sí? No dar nada por hecho, eh, ver cómo reconoce su imagen corporal, cómo se ve en cuanto al tema de la imagen corporal, ¿sí? Porque hay muchas ideas sobre la imagen corporal, sobre todo en la adolescencia, entonces tenemos que estar atentos a eso también. El desarrollo de destrezas académicas, sociales para la vida adulta, bueno, qué capacidades tiene de resolutividad, eh, qué capacidades cognitivas, si es una adolescente perceptiva, si es alguien que tiene capacidad de responder, ¿sí? De tomar decisiones, o es alguien que realmente no ha logrado sus capacidades y necesita mucho más contención, más allá que obviamente cualquier adolescente necesita contención, qué grado de independencia tiene y bueno, cuál es su relación con el entorno. No solo con la familia, con vínculos con amigos, cómo se relaciona, todo eso es muy importante. Por eso todo esto también hace a esto que yo decía, mencionaba, a la importancia de que sea atendida, sea su seguimiento, sea a través de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Para ir viendo en todos los contextos y desde las distintas perspectivas. Bien, algunas consecuencias que tiene un embarazo adolescente, y no es por ser pesimistas, sino para estar alertas. Bueno, es frecuente que aparezcan abortos, que haya anemia, que aparezcan infecciones urinarias, que haya una bacteriuria asintomática. Por eso cada tanto hay que hacer también urocultivos. Quizás no hay sintomatología de que haya infección urinaria, pero sin embargo está cursando una infección urinaria. Hipertensión gestacional. Es muy frecuente la preeclampsia y la eclampsia en el embarazo adolescente, que haya escasa ganancia de peso, y esto muchas veces tiene que ver no solo con la situación familiar, de pobreza, de- sino también está vinculado con la imagen corporal, ¿sí? Porque muchas veces no quieren engordar, entonces, bueno, tenemos que detectar todos esos problemas. Malnutrición materna, esto lleva a nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, que hayan complicaciones obstétricas que lleven a una cesárea de urgencia, ¿sí? Hemorragias asociadas con afecciones placentarias, desproporción cefalopélvica, ¿sí? Porque es un cuerpo que aún no está preparado para recibir o para pasar por un parto. Pero también hay otras consecuencias que tienen que ver con la soledad, la depresión, la ausencia del padre, quizás no solo del padre de su padre, o sea, la imagen paterna, sino del padre de su bebé, ¿sí? De la pareja. ¿Sí? Es una adolescente que muchas veces queda sola y tiene que enfrentar sola ese proceso de gestación. Y habrán cosas que tenemos que tener en cuenta. Y esta frase es bien interesante. El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia. La palabra adolescente viene de la palabra adolecer, padecer. Es una etapa en que están formando y forjando su carácter. Es un continuo conflicto. Si además se le agrega un embarazo, y ese embarazo no es un embarazo planificado, deseado, es una situación muy compleja. Por eso las redes de contención son fundamentales. No solo desde el punto de vista, mirarlo desde la parte médica, desde la parte nutricional, sino desde la parte de, de todo lo que es la salud mental, la contención, la familia, ¿sí? Porque por eso esta frase habla de una crisis que
impone a una situación que ya de por sí es crítica, difícil. Es un proceso largo, ¿sí? Porque la adolescencia son varios años y va a depender mucho de la madurez que tenga la adolescente. Por eso eh, las redes de contención son sumamente importantes. Acá me quedó un poquito fea esta presentación, se me corrieron las letras. Bueno, pero ya habíamos hablado algo de los requerimientos que se ven incrementados en el embarazo y en la adolescencia aún más. ¿Por qué? ¿Por qué en la adolescencia aún más? Bueno, porque es un cuerpo que aún está en proceso de maduración, está aumentada la velocidad de crecimiento, ¿sí? Es un adolescente que crece en estatura, que hay mayor desarrollo de la masa musculoesquelética, hay una maduración sexual, recién hace poquito empezó la menarquia, hay pérdidas menstruales, ¿sí? Y todo eso puede provocar anemia, por eso también hay que estar como muy pendientes de que no haya anemia en el adolescente, ¿sí? La ganancia de peso materna es un aspecto muy delicado que debemos vigilar minuciosamente, sobre todo en las menores de 15 años, y se usan tablas específicas, no usamos las tablas comunes para adultos, porque el cuerpo y el proceso es diferente, por eso se valora con otras tablas para adolescentes, ¿sí? Y los requerimientos de energía, o sea, cuando hablo de energía, recuerden que a veces lo hablamos como calorías, son mayores en las adolescentes. Y si están en estado de desnutrición o si tienen una actividad física intensa, por ejemplo, es un adolescente que es deportista, es mucho mayor las necesidades energéticas para tener un buen aumento de peso, el aumento del peso esperado. ¿Se acuerdan que en el módulo 3 cuando hablábamos de, bueno, las necesidades calóricas, que en general se sumaban unas 300 calorías en promedio por día en el requerimiento de una mujer adulta embarazada, en adolescentes prácticamente lo duplicamos? Se habla, algunos autores hablan de que unas 500 calorías por día más requiere un adolescente en gestación, está cursando una gestación, justamente por esto, por este proceso que tiene su cuerpo, que aún no está preparado para llevar adelante una gestación. Entonces debemos reforzar calóricamente, pero nutrientes también. Hablemos justamente de nutrientes. En cuanto a las proteínas, se necesitan adicionar, o sea, agregar más o menos unas 25 gramos más de proteína de lo que requeriría una persona normal, fundamentalmente que sean de alto valor biológico, con proteínas de alto valor biológico. ¿Se acuerdan cuáles eran las proteínas de alto valor biológico? Eran las de origen animal, ¿sí? Y muchas veces se requiere también suplementación. Si es una embarazada desnutrida o con una malnutrición por déficit, seguramente vamos a tener que suplementar porque no llegamos al aporte de proteínas y a veces tampoco de calorías tan fácilmente. Necesitamos dar suplementos nutricionales. Es fundamental cuidar la calidad de las grasas y los carbohidratos y debemos vigilar la anemia ferropénica porque es muy frecuente en el embarazo adolescente, es muy frecuente en el embarazo en sí, más frecuente aún en el embarazo adolescente, y se dice que las necesidades de hierro pueden llegar a duplicarse. Por eso debemos estar atentos a los valores de hemoglobina, ¿sí? Para detectar precozmente la presencia de anemia. En cuanto al calcio, es un nutriente muy, muy importante, no solo por la mineralización ósea del feto, sino porque ese adolescente está también mineralizando sus huesos. ¿Ah? Entonces es un nutriente que debe estar presente sí o sí en su alimentación. Y el ácido fólico, que siempre hemos hablado de lo importante que es con el desarrollo del tubo neural, eh, y recordemos también en qué alimentos está presente el ácido fólico, sobre todo en los vegetales de hoja verde, y no es el alimento que más elige un adolescente consumir, por lo tanto suele haber carencia desde el punto de vista de su alimentación, entonces seguramente debemos reforzar aún más el aporte, la suplementación con ácido fólico en un embarazo adolescente. Bueno, por aquí quedamos con lo que es el embarazo adolescente. Son muchas cosas para repensar, muchas cosas que hay que atender, de hacer foco, no olvidarnos. Este, cuando estamos tratando una embarazada adolescente, eh, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista
médico y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con todo su entorno, con todas sus redes de contención, ¿sí? Porque son situaciones muy especiales que debemos atender. Muchas gracias.